ay, comadre y comadre, Mónica Pérez. Mónica Pérez, la que viene del Guamalía, ay, comadre y comadre, pido licencia. Pido licencia para tocarle tu animal. Ay, comadre y comadre, Mónica Pérez. Mónica Pérez, la que vive del Guamalía. Ay, comadre y comadre. Bueno, yo nací en Caracas en 1919, de Miseria Pinto 92. Mi apellido son Vera Izquierdo. Los Vera están en Caracas desde hace 4 siglos, desde García González de Silva, que casó a su hijo García de Vera con una hija de Paramaconi. Y por los Izquierdos estamos aquí desde fines del siglo XVIII, que eran coroneles realistas. Izquierdo, que fue derrotado y muerto en Taguanes, como cosa curiosa, de un lanzazo. Se le salieron los intestinos, entonces lo cosieron, lo montaron en el caballo, llegó hasta la Casa Blanquera, en San Carlos. Y allí entonces, al cabo de 4 días, estaba mucho mejor, le vino un estornudo, se le fueron los puntos y se murió. Mataron a Juan Guerrera, mataron a Juan Guerrera, mataron a Juan Guerrera, que es la pelea del Jaguar. La pelea del Jaguar que ha requintado en su lanza contra el ejército real. Contra el ejército real, por eso en el Paso Real lloraba tanto Dudana. La familia estaba residenciada en el centro de Caracas y a raíz de la muerte del abuelo se tuvieron que venir hacia acá, hacia Los Chorros. Nuestra familia siempre ha sido una familia muy tradicional, muy conservadora, con muchísimos principios de los que nos sentimos bastante y muy orgullosos. Tuve 2 hermanos, de los cuales uno murió, que fue mi hermano Santiago, que fue rector de la universidad, fue ministro, y mi hermano Luis Fernando, abogado, que vivió en Maracaibo. Y tuvimos una infancia corriente de muchachos caraqueños. Yo aprendí a leer en mi casa. No hice kindergarten, sino entré directamente a 1er grado porque ya sabía leer, enseñado por mamá. Y después entonces estuve en el Colegio San Ignacio, que todavía los curas usaban sotana. Y bueno, ahí estuve hasta que me expulsaron en 3er año de bachillerato y vine para el Colegio de los Dos Caminos. A Paco Vera lo conocí en el año 1928. Al mudarnos nosotros a Los Chorros, quiero aclararles de que en Los Chorros, fijo, vivían muy poca familia. La mayoría iban de Los Chorros como sitio de vacaciones, de Pascua, de Año Nuevo, de esos días así, porque era un barrio, por supuesto, era un lugar muy tranquilo donde los que vivíamos ahí casi todos nos conocíamos. ¿Entiendes? Y los muchachos, pues los mayores se reunían con los mayores, los muchachos con los muchachos. No, en ese grupo apareció los amigos míos, Paco Vera, nos hicimos grandes amigos y nos bañábamos en Los Chorros. Y era una gente muy tranquila que nos veíamos todos los días y nos reuníamos hasta las 7 de la noche. Y era con acogí de San Juan, tú ahí, ella te va. El Tumaco es la pastora, tú ahí, señora. El Tumaco es tan joven, tú ahí, ella te va. Después entonces fue a la universidad, donde fui un pésimo estudiante de Derecho porque jamás me gustó lo que estudiaba. Que recuerdo como cosa curiosa que nos salíamos antes de terminar la clase a ver las muchachas de San José de Tarbes. Pasé a 2º año, me reprobaron, total que perdí ese curso, perdí el curso. Entonces me sinvergüencé completamente ya, entonces intencionalmente, bueno, pasé después entonces esa materia, la rebajaron, o sea que en lugar de pasar
de cuarto para quinto pasé de cuarto para tercero. Es decir, me degradaron, pues. En 1940, al retorno de mis estudios de diplomacia, que tuve que devolverme por la guerra, llegué a Caracas y me alojé con mi familia. Mi madre, cuando empecé a salir, me llamó aparte y me dijo que había dos cosas que no debía hacer. Una de ellas, ir en la vida de noche, ir a un cabaret llamado El Trocadero, porque tenía mala fama, y en segundo lugar, que no me reuniera mucho con Paco Vera. Indudablemente que me pareció ilógico y ambas cosas lo hice a mi manera, o sea, yendo al cabaret y buscando a Paco Vera. Yo había decidido dejar los estudios, pero me dijo Raúl Carrasquel y Valverde, que era muy amigo mío, no chico, no los dejes, algún día te gradúas, sigue inscrito. Al regresar a Caracas me inscribí en la Universidad Central de Venezuela, en la cual ya estaba Paco Vera estudiando también Derecho. Con el tiempo nos encontramos, estudiamos juntos y después lo dejé atrás. Paco Vera estudió un poquito más, quizás le gustaba mucho la universidad y no quería irse de ella y por eso se tardó un poco más que los demás, que al menos yo. Ahí nos hicimos gran amistad, pues, y salíamos a buscar los libros que a veces se nos quedaban en los botiquines y aquí lo a buscar, o si no, teníamos que ir a pagar que lo habíamos dejado empeñados los libros. Paco Vera era poco dado a salir nocturnamente. Paco Vera sentarse a tomar aguardiente, a hablar pitolá y a decir mentiras y a decir verdades y cosas así, a cambiar chicos. Y ya estoy el 4 para arriba y para abajo. ¿Sí? Ese es Paco Vera, ¿no? ¿Tú estás grabando eso? Sí. De modo que Paco Vera nocturnalmente figuraba más que todo en las fiestas sociales. Una de las facetas del Carnaval de Caracas era, y en los días previos al carnaval, un mes antes, ir de casa en casa, disfrazado a un grupo de personas que se presentaban ya. Claro, indudablemente que una se llamaba por teléfono, avisaba que iba y se identificaba para que supieran el dueño de la casa quiénes más o menos estaban yendo. Eso se llamaba una disfrazadera de mamarracho. Y una vez que estábamos invitados a una de ellas, le dije yo a Paco Vera, no nos disfracemos con la cantidad de mamarrachos que tengo en casa, vamos a disfrazarnos a la calle. Y Paco Vera me dijo que nos disfrazáramos de mujeres. Y salimos, el primer pleito fue al salir sin caretas, pintadas las caras y con un enorme pañuelo. Y al salir, un hombre, un borracho que pasó, eso en la esquina de Madero, me dio disfrazado, me dio un beso en la espalda, el primer pleito, tuve que volver a entrar, que me volvieron a peinar. Llegamos al sitio de la disfrazadera y no nos aceptó la dueña de la casa. Yo, como era una sinvergüenzura disfrazada de mujer y tan feo, y éramos unos ridículos. Paco era vestido de mujer y borracho, es muy feo. Yo creo que ni un preso le hace un favor a Paco Vera. Paco Vera siempre fue muy alegre, por supuesto, como buen tomador. Sin embargo, una vez lo vi triste. Estando casa de Marcelino Madrid, su íntimo amigo de toda su vida desde la infancia, que estaba de visita en Venezuela, una señora española de apellido Reparás, de la cual Paco se enamoró, pero profundamente, en cuestión de menos de una semana que ella pasó aquí. Y estando casada de Marcelino, la estábamos despidiendo porque ella se regresaba para España. Y cuando la fueron a llevar al aeropuerto, Paco no quiso ir. Y después que ella se fue, a Paco se le salieron los lagrimones, que casi a mí se me salen ahora también recordando. Y bueno, y eso fue una mamadera de gallo, pero él lo aceptó. Y yo, bueno, estoy vivo porque todavía lloro, así mismo me dijo. Puedo decir que tío Paco ha sido siempre un personaje muy peculiar, muy singular. Un tío maravilloso y muy creativo. Nosotros veíamos en él así como un artista. Yo chiquita lo comparaba con Cary Grant. Era una persona que llegaba y llenaba todo,
Dígame cuando se nos aparecía el 31 de diciembre con una capa y una boina negra, que entiendo que todavía lo tiene. Eso para nosotros era ver aparecer eso, un artista, y nosotros chiquitos lo veíamos, bueno, como una cosa que nos salía del cine y nos llegaba a nosotros a la casa. La época que más me impresionó pues, en mi vida fueron los 3 años que pasé de fiscal del Ministerio de Obras Públicas, recorriendo toda Venezuela, y una Venezuela todavía no tan homogeneizada por la televisión y el radio como ahora. Era distinta la manera de ser, la manera de hablar de las diferentes partes de Venezuela. Él tenía un cargo que era inspector de carreteras en todo Venezuela, entonces se visitaba todas las regiones y resulta que eso tampoco no era ningún trabajo así espantoso, pero las cosas que pasan en este país le dieron la orden de mérito al trabajo en su grado mayor y todo el mundo se sorprendió y el primero que estaba sorprendido era él, porque lo que hacía era pasear en carro por todo Venezuela. Él tenía un carro descapotable, en donde andaba, nos iba a buscar a nosotros, andábamos en el carro descapotable bajo la lluvia, tranquilamente, porque no se le podía volver a poner la capota al carro. Me fue estupendamente bien esos 3 años, conocí toda Venezuela, e hice cosas extravagantes. Yo fui a pie desde El Dorado hasta Santa Elena, por ejemplo. Es decir, que realmente fueron 3 años fundamentales, los 3 que pasé en el Ministerio de Obras Públicas. Él era cazador, se iba a cazar tigres en el llano, etc. Entonces, él aprendió directamente una serie de canciones que solamente él conoce y solamente él canta, pues, ¿no? Y a mí eso me parece extraordinario. El cargo de fiscal del MOPU no tenía en realidad que trabajar más o menos 2 días, o a lo sumo 3 a la semana. Y el resto, pues bueno, simplemente yo me dediqué a cazar o pescar. Al llegar a un sitio siempre se le daba al fiscal un peón que le sirviera de ayudante, que le guindara el chinchorro y todas esas cosas. Y yo siempre escogía como ayudante, según la zona, al mejor cazador o al mejor pescador. Ay, no me lo mate, no, señor cazador. Ay, no me lo mate, no, señor cazador. Que ese es el guarapo de mi guarandón. Ese es el guarapo de mi guarandón. Yo era excelente tirador de escopeta. Maté mucho venado. Bueno, y aves, por supuesto, perdices y guacharacas y camatas. Tigres maté 17. Adiós, porque me despido de tu casa y corredor. Y de ti no me despido porque me causa dolor. Y de ti no me despido porque me causa dolor. El asunto es que vino aquí el jefe del departamento hispánico, el profesor don Federico de Onís. Y le digo yo entonces, la poesía tiene que ser sustantiva. Y por tanto, la verdad, poesía es la que puede grabarse, o que puede traducirse a otro idioma manteniendo sentido. Es decir, que no necesite el aliciente del fónico, pues, de la rima o del canto. Y seguimos hablando en ese plan. Yo le digo, por ejemplo, uno ve el verso, por ejemplo, de Omar Khayyam, Lin Yutang, esos escritos en los idiomas más remotos al castellano y sin embargo llegan y son versos. O sea que esa es poesía verdadera. Así que, y me dice don Federico Onís, ¿por qué usted no se viene a dar clases en Colombia? Y yo digo, hombre, como tiene usted esa idea, pues tendrá otras por el estilo. Aquí tengo una carta que voy a leer un pedazo que me escribió a mí cuando en 1949, soltera yo, y él estaba de profesor en el Hispanic Institute de los Estados Unidos. Y entonces dice muy gracioso, recibí ayer en la mañana un cable de Juancho desde Nueva Orleans, donde me dice que anda con Alfredo Lafay,
Por cierto, que me llamaron del cable para leérmelo y me asusté mucho, porque el cable estaba en español y entendí que decía: estoy con apendicitis y Alfredo Lafé en la Convención Panamericana de Borrachos Depravados. Me haces falta. Yo pensé que era que estaba grave y que en el delirio se quejaba de Alfredo Lafé, hasta tal punto que pensé irme a Nueva Orleans a cuidarlo. Pero cuando pasé por el cable vi que lo que decía era: estoy con apendejecido Alfredo Lafé, quien vino a asistir Convención Panamericana de Borrachos Depravados. Haces falta, Juancho. Yo conocí a Paco Vera en Nueva York en el año 46. En el año 45 había habido la Revolución de Octubre contra Medina. Mi padre era ministro de Relaciones Exteriores y entonces decidió llevarse a la familia a Nueva York mientras durara el gobierno Adeco. Llegué con mis padres a un almuerzo, no me acuerdo si era el 1 de enero o el 25 de diciembre, casa de General Medina. Estábamos todos en Nueva York, mi padre estaba exilado, en Medina también, y Paco también. Y Paco estaba sentado antes de entrar al apartamento, en el pasillo, con la nena Zuluaga y un 4 en la mano, y un trago, por supuesto, ¿no? En las fiestas de los exilados medinistas en Nueva York, él asistía, él iba y se presentaba con su 4, y a veces con alpargata y liquiliqui. Y cantaba siempre las canciones que todavía hoy conozco, el Chingo Olivo, etc. El Chingo Olivo él lo cantaba con particular deleite para fastidiar a la esposa de César González, que también era exilado y que era mexicana. Y ya se sabe que chingo en México es una mala palabra. Entonces, él cantaba eso y miraba pícaramente a la esposa de César González. El primer año lo pasé sumamente atracado porque el sueldo era muy poco, el primer semestre. Pero después entonces pasé a ser instructor y ya tenía más sueldo. Y total entonces que los últimos tiempos los pasé muy bien y creo que fue un error mío haberme venido tan ligero de los Estados Unidos. Pero había caído Gallegos, cosa que me alegró muchísimo porque yo era rabiosamente anti-Adeco. Y me alegré muchísimo y creí que iba a mejorar el país con aquella caída. Entonces me vine para acá y que va, a los 2 meses estaba, por supuesto, desilusionado, pero yo no me quedaba más remedio. Yo había terminado la carrera de abogado en Caracas, pero no me había colacionado. Hice una tesis de cómo se había formado el derecho en España. Llegué y Oscar Palacios, que estaba de decano de la Escuela de Derecho, me dijo: esto es muy bueno, pero esto es más bien para un libro. Ahora, si tú presentas esta tesis, yo voy a tener que ponerte entonces, para discutirla, a individuos que sepan realmente de cosas de derecho. Y entonces tú no tienes idea de eso. Y va a ser entonces un papel desairado. Ah, bueno, entiendo lo que dice. Entonces mi tesis tiene que ser de techos para arriba, ¿no? Exactamente, de techos para arriba, algo así. Y entonces hice una tesis extravagante, ¿no?, sobre lo consuetudinario en derecho español antiguo. Efectivamente, nadie sabe nada de eso, ni me había que hacerme preguntas ni nada. Y así me gradué, esa fue mi tesis de grado. En cada cajuaquín crespo, en cada cajuaquín crespo, dando universalidad, y cómo no. Dando universalidad, le dijo a José Manuel: hoy te pongo el libro. Yo siempre he tenido afición al campo y a la manera de hablar de los campesinos. Ya, pero muchísimo tiempo después, se le ocurrió a Raúl Carrascal y Valverde decirme que recopilara aquellas cosas e hiciera un libro. Y entonces hice ese libro Cantares de Venezuela, que era simplemente recordando cosas, pero las recopilé expresamente para ese libro. Una mañana de enero yo fui a visitar Las Flores y me hicieron prisionero las redes de sus olores. Con un mágico pincel y en un pétalo de rosa
Retraté la majestuosa figura de una mujer. Pinté un precioso clavel en un hermoso florero. Pinté los 7 luceros que componen las cabrillas y distintas maravillas. Una mañana de enero. Quienes hacen las coplas no es el pueblo analfabeta, no. Son gente ya de cierta cultura, mayordomos, boticarios. Es la gente que hace, por ejemplo, y algunos con sentido poético realmente. Por ejemplo, recuerdo una que oí: apure baja cantando y dicen que va a la mar. Felices los que van lejos y cantan por donde van. Eso no es hecho por un analfabeto, eso es ya por un hombre de cierta cultura, porque eso es una copla bien pensada. Los cantadores llaneros son individuos con gran memoria y que tienen una gran cantidad de coplas dentro de la cabeza que las van utilizando en momentos determinados o a veces con pequeñas variantes. Pero hay veces, por ejemplo, que uno ve cosas que no es posible que sean improvisadas. Un cantador viejo llamado Raimundo Acevedo, eso fue en el Bajo Guárico, y un cantador joven cuyo nombre no recuerdo, pero que tenía apabullado al viejo, que estaba, bueno, allí caído y molesto con la derrota y cosas de esas. Y le dice entonces el muchacho en una revuelta: no se aflija, compañero, que eso le pasa a cualquiera. Lo mismo le pasó a Crespo en la Mata Carmelera, y a Bolívar en la Puerta, y a Morillo en las Queseras. Y le va a pasar a Isaías igual que a López Contreras, porque el Rey Cristo en la mano y el diablo en la faltriquera. Paco Vera comienza muy joven su vida en la política, pero yo creo que más por curiosidad política que por convencimiento político. La prueba está que él se inscribe en el partido fundado por Caldera, UNE, y tuvo muy poco tiempo ahí y no tuvo una función relevante. Yo no puedo decir que tenga una ideología política propiamente mía. Soy simplemente anti otras cosas, pero no pro nada. Paco Vera retorna a la política cuando se adhiere al partido de Arturo Bullar Pieter, el célebre político y literato venezolano, conocido por todos. Y ahí duró mucho tiempo y por estar en el partido llegó a ser edil en el Distrito Federal. Hasta ahí la vida política de Paco Vera. Mi único cargo político ha sido el de concejal por el Distrito Federal. Ganamos de calle las elecciones en Caracas, pero el Catire Guinán sostenía que Arturo había nombrado esos directivos justamente para que acabaran con el partido y entonces él poder dedicarse nuevamente a su literatura. Mi temperamento es conservador, pero también mi temperamento es apolítico. Yo no escribo prácticamente a favor de nadie, sino en contra de alguien. Yo fui realmente de la campaña de Arturo y sí escribí a favor de Arturo. Eso sí. Pero el asunto también de los universitarios que han llegado al poder en Venezuela, mira, han dejado bastante que desear. Soñé una noche que me casaba con una joven angélica. Ella me quiso y yo la amaba. Pongan cuidado, voy a empezar. Un día me llamaron para informarme que Paco Vera y Beatriz Baumeister se estaban casando y que debía concurrir a X parte para el matrimonio. Yo me quedé absolutamente sorprendido porque nunca había sabido de ningún tipo de romance entre Paco y Beatriz. Paco y Beatriz resolvieron casarse de la noche a la mañana, y no lo digo en el término coloquial en que se usa, sino que efectivamente fue en menos de 24 horas que resolvieron casarse. Arrancamos para la casa de Mercedes, mi prima, y le digo: mira, esto es en broma, esto es en serio,
Eso es lo absurdo de todo esto. Y le digo yo, ¿esto es de verdad o es mentira? Si don Paco dio la palabra, él se casa. Aquella ceremonia absolutamente fuera de lo común, un matrimonio que se celebró a la 1 de la mañana, ellos resolvieron casarse a la 1 de la mañana de la madrugada y hasta el día de hoy ese matrimonio, como repito, ha sido un feliz matrimonio. Nos vamos para la luna de miel. Y lo más sorprendente fue, me dice Paco, mira, es una cosa, Beatriz, yo a ti no te quiero. Entonces le digo yo a Paco, pues tú sabes otra cosa, que yo a ti tampoco te quiero. Entonces, bueno, terminaremos por querernos. Y con la soquetada llevamos 40 años de casado. Toda la vida lo he admirado muchísimo por ser articulista, por ser el que escribió junto con Miguel Otero y Zapata Las Celestiales, que fue antes de yo casarme. El asunto de Las Celestiales eran unas coplas medio irreverentes o irreverentes de un todo que cantaba yo aquí, coplas recogidas, parte en Venezuela, alguna que otra inventada por mí, otra recogida en España y otras por Miguel Otero. Además, yo publicaba en el Nacional una columna, pues, llamada Lo que canta el pueblo de Venezuela. Y entonces de coplas que iba oyendo les hacía un análisis que significaba que históricamente, es decir, bueno, y todo gramaticalmente, y imitando mi mismo estilo, es decir, burlándome de mí, pues, hacía entonces esa cantidad de coplas picarescas. A San Roque y al Cepero los conozco desde lejos, al perro por los sarnosos y al santo por los pendejos. Está encallado en el limbo el dulce San Federico, porque San Pedro en el cielo no acepta a Santo Marico. El lío que se formó con los celestiales fue estupendo. Cuando nos enteramos de que mi tío Paco había escrito el libro que se llama Las Celestiales, eso fue una consternación máxima, porque para nosotros que bebíamos en una familia de principios católicos, de prácticas bien importantes, saber que mi tío había escrito ese libro que es profano, usa la imagen o la figura de algunos santos o de algunos beatos y lo acompaña con versos que son obscenos. De ese libro en la casa nunca lo tuvimos, porque yo me imagino que papá y todos los mayores pues lo mantuvieron oculto. Para mí los apellidos vascos tienen que rimar con gonorrea o con bragueta. Y por eso entonces escogí ese nombre, Iñaki de Randonea, y el Escolapio don Matías de Aguirreto. Por eso es que ahora resulta que ese señor Iñaki de Randonea, nombre que yo creía haber inventado, es un nombre que había tenido grabado mucho tiempo en la memoria sin que yo recordara cuándo, pero resulta que no solamente existía Iñaki de Randoneo, sino que también era jesuita y se ocupaba de esas cosas. Yo estimo muy particularmente el trabajo de Paco Vera y de Miguel Otero Silva con Las Celestiales. Me parece que para desembocar en unos textos como esos, satíricos, humorísticos, si se quiere sarcásticos en relación con el santoral y algunas otras figuras de la Iglesia Católica, para desembocar allí, como decía, se necesita conocer muy profundamente el folclore venezolano, eso que hoy en día se llama la etnomusicología, que no es otra cosa que lo que hizo Paco en su largo peregrinar por los pueblos venezolanos, recogiendo versos, décimas, canciones, y que desembocó en esa maestría tan particular que se refleja en esa breve joya del humor irónico que son Las Celestiales. Siempre tuvo un excelente humor y siempre un hombre de grandes anécdotas y de grandes historias de la Venezuela rural hasta el 50, hasta el 60, porque la Venezuela rural cambia a partir de Pérez Jiménez para acá, ¿no? Paco Vera es uno de los mejores cultores de un arte que no va a desaparecer, pero que uno a veces teme que desaparezca, que es el arte de la conversación. Ese es un arte muy cultivada por los caraqueños de antes, los caraqueños viejos, digamos así. Paco cultiva ese arte a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que va concatenando los temas,
que un diálogo con él puede comenzar en un aspecto y terminar 2 y 3 horas después en otro, siempre salpicado de algunas bebidas, como es de rigor, pero siempre hay un decir grato, inteligente, del que él ha hecho un arte. Ese es un arte, cuando digo un arte no lo estoy diciendo como un lugar común, es verdaderamente el arte de la conversación, que es algo que él cultiva con una gran maestría. Una vez llegué a su casa, que vivíamos vecinos, llegué a su casa a las 10 de la mañana y encontré un libro sobre la cama de Paco Vera que hablaba de los moluscos en Hawái. Me pareció extraño, pero no le hice ningún comentario, que porque estaba leyendo los moluscos de Hawái, que quién le podía interesar eso, pero no le hice comentario alguno. En la noche del mismo día nos reencontramos en una fiesta, estuvimos conversando y Paco Vera fue buscando por vericuetos y terminó hablando de los moluscos de Hawái, cosa que se había aprendido 7 horas antes. Es auténtico. Una vez una señora fue a hablar con él para no sé qué asunto y le preguntó, mire, doctor Vera Izquierdo, ¿qué es usted de Paco Vera? Y él le contestó, un aspecto. Yo considero que Paco Vera tiene 90 años y realmente para mí es uno de los hombres más lúcidos del mundo. Paco está informado, Paco tiene acceso a internet, Paco se equivoque o no, pero él hace sus artículos en computadora. Eso para mí es admirable. Mi primer artículo para la prensa creo que fuera una vez para EDASI, Ecos de Alumnos San Ignacio, que era una revista que salía anualmente en el Colegio San Ignacio, en el cual los alumnos escribían artículos sobre diferentes temas y entonces escogían cuáles valía la pena publicarlos. Después entonces comencé a escribir para La Esfera. Cuando regresé de los Estados Unidos, comencé a escribir en El Heraldo, que el director era Pedro Sotillo. Y me dijo alguien, no, creo que fue Eduardo Michelena, no recuerdo quién fue que me dijo, que en una dictadura como la que se estaba viviendo allí, un columnista, es decir, fijo de que fuera columnista, pues, si no hablaba bien del gobierno, pasaba a la categoría de ser considerado como enemigo. Entonces dije, bueno, entonces lo indicado es no escribir más. Y así fue, dejé de escribir entonces todo el tiempo de Pereira. Ahora al caer, entonces comencé a escribir nuevamente. Quienes somos lectores diarios del Nacional desde siempre, celebramos la presencia de tantísimos años de los artículos de Paco Vera. Yo confieso no pelarlos nunca, porque siempre encuentro mucha gracia, lo que antes señalaba, un sesgo particular, una visión particular de las cosas y sobre todo una gracia en el decir, en la dicción, en la manera en que están escritas esas crónicas. Uno siente leyendo las crónicas de Paco que está hablando con un amigo en su casa y que es un viejo amigo caraqueño cuya voz retumba, resuena con una gran familiaridad. Mis artículos simplemente es lo que se me vaya ocurriendo cada vez, que muchas veces es cuestión de política local, es decir, no solamente local, sino coetánea, pues lo que está pasando en ese momento. Y por supuesto, es decir, siempre contra cualquier gobierno. Que te va la negra para la guaira. Ya porque la negra me va para la guaira. Yo me inicié en las grabaciones de folclore y Paco fue casi como un guía. Las primeras grabaciones que hice en Apure, al Indio Figueredo, en San Fernando de Apure, las hice con un úger que me había prestado Paco Vera. Yo no tengo buen oído musical, pero de niño tuve tétanos. Estuve a punto de morirme cuando tenía 3 años. Y entonces me quedó este brazo así.
bastante. Ahora, el brazo se me aflojó, pero me quedó pegado los dedos de esta mano. Y me recomendaron que hiciera ejercicios con una pelota, pero mamá me dijo, pero bueno, mijito, mejor yo aprendí a tocar 4. Yo tuve entonces que hacer así para poder meterlo. Y entonces sí, se me aflojaron perfectamente los dedos, pero el origen fue terapéutico. Muchas veces en esa parte musical y su conocimiento del folclore, y sobre todo de los vericuetos de las tradiciones, cómo se imbrican de una zona a otra, de una región a otra, yo siempre le preguntaba, Paco, ¿qué hay de tal cosa? Y enseguida Paco, erudito como siempre, sacaba a relucir coplas y cosas que había oído en los llanos. Ahí posiblemente se nutrió de eso que él llamaba el golpe de asamblea. Cuando él sacaba el 4, tocaba un golpe que él llamaba de asamblea para acompañar los corridos, esos corridos del llano, como el Chingolivo, el corrido de Joaquín Crespo, una sucesión de coplas, y solo un personaje con una memoria tan prodigiosa podía hilvanar pues toda una historia de ese corrido. Y tú le preguntabas, don Paco, ¿y eso a quién se lo oyó? Eso lo oí yo por no sé dónde a un señor que se llamaba tal cosa. Estábamos unos toros coleados ahí en las Mercedes de Guárico. Y entonces un coleador viejo le salían mal las cosas. Y él era coleador por Chaguaramite, el acto de los Manuí. Y cuando ve que me dice, no se frío, usted sabe que gallo es gallón que ponga. Una magnífica expresión. Aunque ponga, sigue siendo gallo. Que yo tenía una mate roda, ay, 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 y cuando la fui a cortar, ay, 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 era rubia purpurina, ay, 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 ay. La mejor música es la música de las orillas del mar, que sí es muy variada, porque es bien distinta la música de Oriente que la del centro y que la de Occidente. La música llanera, en cambio, es sumamente pobre musicalmente. Es únicamente tónica, cuarta y sensible. Y a la vez, como el arpa venezolana no tiene pedal, se toca o en mayor o en menor. No se puede, entonces, la cosa fundamental de todo, que es poder cambiar de menor a mayor. El arpa clásica tiene pedal y entonces eso sí entra en los bemoles. En cambio el 4 sí, ahora el 4 entra a Venezuela, al llano, en época relativamente reciente. Y por eso la clásica orquesta es arpa, maraca y buche. Arpa, maraca y voz. Mi papá, Freddy Reina, cuatrista, muy amigo desde la infancia de Paco Vera, en un momento dado por los años 50 quiso hacer un estudio de grabación profesional para hacer un registro de la música que él interpretaba, pero a la vez también invitó a muchos de otros sus amigos músicos a que grabaran. Él quería hacer una especie de récord de toda la gente que tocaba en ese momento y que cantaba o tocaba guitarra, lo que sea, ¿no? Uno de ellos fue Paco Vera. Él le dijo, mira, Paquito, yo quiero grabarte las canciones que tú cantas y que tú tocas, pero no en un plan de fiesta ni nada, sino profesionalmente. Todavía tengo un estudio de grabación perfecto y entonces muy profesional y quiero tener este recuerdo tuyo. Entonces ahí surgió la grabación de Paco. Pasaron muchas cosas y finalmente, después de 30 años, se produjo el disco. El Colibrí, Mónica Pérez, El pájaro Guarandó, El Chingo Oliva, La Mata Rosa. Ah, sí, este disco lo tengo yo, pero se me ha olvidado, no sé.
La importancia de este disco es realmente el testimonio que queda de Paco cantando todas estas historias de Venezuela. Él tiene una memoria increíble, ¿no? Y en sus viajes por toda Venezuela, él recopiló las letras, las músicas, la forma de interpretar estos cantos venezolanos, y lo hace con una fidelidad pues increíble, pues nada de armonía, ni golpes, ni ritmos modernos, ni nada, sino tal como son. Se puede decir que es un hecho histórico, pues. La guitarra se afina así. La guitarra se afina así. Esas son Ahora, aquí entonces, como esta cuerda alta se rompía continuamente, se bajó una octava. Que es la afinación del 4 nuestro. Hay una anécdota muy simpática que fue en el año 58, en la exposición de Bruselas, que ellos estaban allá. Y bueno, en las fiestas, en las reuniones de los latinoamericanos, los venezolanos, siempre cantaban y eran personas que para todas las fiestas estaban ellos. Y hay un señor, luthier, fabricante de instrumentos musicales, que se llama Raymond Pazaro, que se aprendió absolutamente todas las piezas de Paco Vera y las canta como si fuera un criollo. Es un verdadero clon de Paco Vera. Pregúntale al chingolivo que en donde perdió la nariz parece que fue peleando debajo de un costosperí. Ay, ay, chingolivo, ay, tu nariz, ay, chingolivo, ay, tu nariz. Llegue a tus oídos este arpegio regional, y esta manteca ha llegado y a tus rejas a cantar, y el corazón ha sufrido de amargura y de dolor. La cadera, zapatos mínimos. ¿Quién sale? Papá. Sale doble 6. No, así. Las puntas por lo contrario. Las puntas por lo contrario. Un domingo en esta casa lo convidamos a jugar dominó y todo el mundo se quedó asombrado de lo bien que él juega dominó. A todito nos raspó. Que siga la guerra, sí, que siga la guerra, no, sigan los alemanes con su cañón de 42. Dicen que los alemanes están peleando en Berlín y que van a bombardearnos montados en su Zeppelin. Que siga la guerra, sí, que siga la guerra, no, que sigan los alemanes con sus cañones de 42. Que siga la guerra, que siga la guerra, no, sigan los alemanes con sus cañones de 42. Me imagino que ya es tiempo de terminar esta película, porque le hemos dado una importancia capital a Paco Vera que para mí es más que la amistad tiene un límite. Adiós, porque me despido de tu casa y corredor, y de ti no me despido porque me causa dolor. Y de ti no me despido porque me causa dolor. Cogí camino y me fui por si olvidarte podía.
despide.